Esta deliciosa tarta de manzana se prepara en 5 minutos con 3 huevos, 2 manzanas y una taza de harina. Necesitas 3 huevos grandes, 120 gramos de azúcar, la ralladura de la piel de un limón, 80 gramos de mantequilla derretida, 200 mililitros de nata o crema para batir, $200 gramos de harina de trigo común, todo uso, que es una taza, y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Mezcla hasta que no queden grumos. Unta tu bandeja o molde con mantequilla y vierte la mezcla. 2 manzanas grandes. Tienes que partirlas en láminas finas. Espolvorea con azúcar y pon unos daditos de mantequilla. Mételo en el horno a 180 grados 40 minutos. Esta receta queda increíble, tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa cheesecake se prepara en 5 minutos, sin horno, y queda riquísima. Tenéis que probarla. Necesitas 200 gramos de galletas y 60 gramos de mantequilla. Tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo y derretir la mantequilla. Mezcla con una espátula hasta conseguir la textura de arena mojada. Vierte la galleta en el molde y presiona con una cuchara. Guárdalo en el frigorífico 10 minutos. Necesitas 200 mililitros de nata o crema para batir, 400 gramos de leche condensada, $300 gramos de queso crema y 100 mililitros de leche. Tienes que batir 1 minuto. Ponlo a fuego medio hasta que rompa a hervir. Necesitas 200 mililitros de leche y 2 sobres de cuajada royal. Tienes que batir con un tenedor. Cuando la leche comience a hervir, apártala del fuego y añade la leche con la cuajada. Ponlo a fuego medio hasta que rompa a hervir.
Vierte la mezcla encima de la base de galleta. Y guárdalo en el frigorífico 2 horas. Necesitas en una sartén frambuesas y arándanos, 100 gramos de azúcar y el zumo de un limón. Ponlo a fuego medio 5 o 6 minutos. Esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel 3 leches se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 4 huevos grandes, 80 gramos de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar 2 minutos. ...120 gramos de harina de trigo común, todo uso. Mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. La ralladura de la piel de un limón. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 160 grados 30 minutos. 200 mililitros de nata o crema para batir. 200 mililitros de leche evaporada. Y 300 gramos de leche condensada. Ponlo a fuego medio 3 minutos. Pincha con un tenedor el bizcocho. Y vierte la mezcla encima. Esto es opcional. He montado 200 mililitros de nata
con 2 cucharadas de azúcar a velocidad media 2 minutos. Pon la nata encima del bizcocho, alisa con una espátula y espolvorea con canela en polvo. Este postre queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.